Buenas tardes, compañeros, amigos, querido profesor. Estoy aquí esta tarde para platicarles un poquito de lo que vimos en el bloque 1. Mi nombre es Laura Patricia García Trejo. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica de Durango. Estamos en lo que es la materia de Historia de la Educación. Y pues vamos a ver lo que vimos en este primer bloque. Los invito a que me acompañen. Aquí tenemos, bueno, esta es mi portada. Y comenzamos aquí con los temas que vamos a ver, que viene siendo la historia de la educación en cuanto a sus generalidades, la educación grecorromana, las sociedades precolombinas y las civilizaciones orientales. Esos son nuestros temas. A ver en este pequeño documental. Definición y generalidades de la historia. Es una disciplina que estudia el devenir histórico, es decir, todo ese cúmulo de acontecimientos y procesos humanos en el tiempo. El historiador francés Marc Bloch definió la historia como la disciplina que estudia a los hombres en el tiempo, en contraste con la definición tradicional que ya todos conocemos como la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente. La definición de educación e instrucción. Aquí vemos que la educación es un proceso multifacético en el que se transmiten conocimientos, habilidades, valores y costumbres de todo tipo, mientras que la instrucción se refiere a la acumulación de conocimientos sobre un tema determinado, ¿sí? Solemos relacionar educación con escuelas, con los docentes, con los estudiantes y todo el aparato institucional que se encarga de garantizar la educación de los ciudadanos. Sin embargo, por medio del estudio de la historia de la educación es posible conocer el origen de las instituciones y cómo se han desarrollado a lo largo de la historia, hasta tomar la forma que conocemos hoy en día. En las generalidades vemos lo que es el anacronismo. Bueno, ya vimos lo que es enseñanza, lo que es instruir. Vemos lo que es el anacronismo. Es una incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Como ejemplo, yo aquí puse la homosexualidad en Grecia antigua. Antes en la Grecia antigua la homosexualidad era una forma de vida normal, era vista como lo normal. Hoy en día pues tenemos muchos tabúes que no nos dejan verlo de esa manera, ¿sí? Hoy los homosexuales pues no son lo normal. Ese es un pequeño ejemplo. En cuanto a la historia de la educación, es importante no caer en el anacronismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos estudiar la educación en culturas que todavía no existen en las escuelas? Para ello, los historiadores de la educación se enfocan en tres aspectos. Aquí vemos los aspectos que vienen siendo el espacio, las materias y conocimientos. El espacio, las materias y los conocimientos. Y luego tenemos lo que es la relación entre el docente y el estudiante y lo que es la relación educación-sociedad. Tenemos que las fuentes de información de la historia de la educación son la materia prima de la investigación histórica. Estas deben ser más complejas para que las culturas de la antigüedad, los restos arqueológicos son muy valiosos, como existen vasijas y otros objetos antiguos en los que existen testimonios de cómo se educaba a la gente. También existen escritos de escritores antiguos como Heródoto, Platón, Aristóteles, etcétera, que son las principales fuentes de información para la educación. Aquí tenemos un mapa conceptual donde nos dice rápidamente lo que vimos de la historia, la disciplina que estudia el hombre del tiempo, que se basa en las fuentes de información históricas, como los documentos antiguos, obras literarias, actas oficiales, periódicos y monumentos. Constantemente se nutre de más información y más interpretaciones de los procesos históricos, como estudia los procesos, los acontecimientos de cualquier índole, no solo fechas y tratados. Aquí están los fenómenos que podemos ver, políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos, vida cotidiana. Comenzamos con una de las sociedades, como viene siendo la educación grecolatina. Aquí vemos que era una educación arcaica,
donde en esta cultura la educación no era para todos, se basaban en las clases sociales. Por ejemplo, las clases más bajas, los esclavos no recibían educación. Esto era solo para las élites, ¿sí? La educación basada en clase social no era para todos, era impartida por un militar. También la combinaban con la física. La educación la impartía un educador militar. Esto estuvo basado en el legado de Homero, quien fue el educador de toda Grecia. En las obras de Homero, quien fue el educador, se hace distinción sobre el decir y el hacer, que son las funciones básicas que debe aprender todo gobernante. El decir es el arte de la política y el hacer el arte militar. La educación militar sufre una transformación a una educación deportiva. Está hecha por la propia aristocracia. Esta educación culminó en Juegos Olímpicos, donde eran torneos donde se enfrentaban todas las regiones de Grecia y competían entre sí. Aquí seguimos con una educación clásica, donde las escuelas eran conocidas como escuadrones o coros. Aquí en esto, surgieron muchas escuelas de los grandes filósofos como Pitágoras, Platón, Aristóteles e Isócrates. Por ejemplo, Pitágoras, para escoger a sus discípulos, se basaba en sus rasgos fisionómicos, organizaba la educación en 4 grados, como eran acústicos, sebáticos, físicos y matemáticos. En Atenas se establecieron unas leyes donde uno de los deberes de los padres era enseñar a leer y a nadar para los pobres, y un oficio para los ricos, música y equitación, practicar gimnasia. En el siglo VI surgió en Grecia la escuela del alfabeto. Fue la primera escuela pública que era para toda la gente de escritura y era de gramática. Hubo un modelo educativo, uno de Platón y uno de Aristóteles e Isócrates. El de este último, de Isócrates, centraba la enseñanza en la oratoria. El de Platón se concentraba en la música, gimnasia, filosofía, la geometría, etc. Y Aristóteles aceptaba las cuatro disciplinas de la educación griega, como la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo. En las escuelas de Roma se enseñaban prácticamente las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas áreas que se empleaban en Grecia. Sí, por ejemplo, el alfabeto era leer y escribir. Enseñaban gramática, que era expresión corporal, lectura de clásicos y cultura general. La música, que era canto, danza, ejecución de instrumentos musicales. Estos últimos, lo que era la danza, no estaba muy bien vista en los hombres, porque pues decían luego que eran afeminados y no se practicaba tan abiertamente, así que no era permitida la danza para los hombres. Las matemáticas comprendían también la geometría y la astronomía. La poesía y la filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas. Los primeros reconocimientos públicos a los maestros fue en la época de Julio César, quien concedió la ciudadanía romana a todos los que ejercieran el oficio de maestro. La población romana consideraba el papel de maestro indigno y decoroso. La crítica a la educación no solo provenía de la gente de clase baja, también de filósofos como Séneca, quien decía que en la escuela no se aprenden las cosas necesarias a fuerza de aprenderlas útiles y que con los estudios no se llega a ser bueno. Continuamos con otra de las sociedades de este bloque, que viene siendo la educación en las sociedades precolombinas. Estas existieron en el continente americano antes de que arribara al mar Caribe el navegante genovés Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Las 3 culturas precolombinas principales que existieron en esa época en América eran los aztecas, los mayas y los incas. En esta época no hubo un sistema de educación formal. La escasa educación que se impartía tenía como propósito fundamental el adoctrinamiento de los indígenas y los negros en la religión católica, para lo que convenía que se adquirieran por lo menos
los rudimentos de la lectura y la escritura. Llegados a la edad de 15 años, la educación en familia llegaba a su fin y pasaban a los distintos centros de enseñanza superior respectivos de cada nivel social, tales como el Tepochcali, la cual era educación militar para plebeyos, el Calmecac, donde se enseñaban prácticas religiosas. Aquí tenemos, por ejemplo, en los incas, a los maestros se les conocía como anautas. Duraba 4 años, se iniciaba a los 12 aproximadamente, no existía ningún sistema escrito, la educación estaba basada en oír y memorizar. Enseñaban con la práctica, la repetición y la experiencia. Por ejemplo, aquí en la civilización maya tenían estos sitios educativos que eran como los palacios, los templos, las pirámides, las plazas, campos de batalla, selvas y milpas. Era lo que se conocía como sitios educativos, perdón. En el periodo clásico y posclásico, por ejemplo, ya en el posclásico, se encuentra el Cambesagnaj, que es la casa para enseñar y aprender, la Popolna, que es la casa del consejo, y el Kujnaj, que es la casa sagrada. Eso es de poquito lo que vimos de las sociedades precolombinas. Y para terminar tenemos acá lo que viene siendo la cultura del Antiguo Oriente y la educación. En lo que vienen siendo las culturas del Antiguo Oriente tenemos a la Mesopotamia, Egipto, Fenicia y Persia. Vemos que el aspecto importante de la educación de los políticos egipcios era la oratoria. Nos basamos un poquito más en los egipcios porque en esa cultura es donde se centra la educación del Antiguo Oriente, en esa cultura. La escritura era otra área importante en la educación de élite. La onomástica es un libro similar a los diccionarios y enciclopedias. Estaba conjugado por papiros, donde contenía información de todo lo de la cultura. Tenemos como culturas del Medio Oriente, ya vimos Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Persia. La historia de la educación antigua se concentra en la educación egipcia, ya que hoy en día conservamos varios aspectos de su cultura y educación, ya que nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. Los egipcios desarrollaron notablemente la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Se dice que pudieron existir 2 tipos de escuelas, una dedicada a los sacerdotes, quienes enseñarán conocimientos astronómicos y matemáticos, y otra escuela para el aprendizaje artesanal, en las que se enseñarían oficios menores como la agricultura o las artes militares. También existen muchas fuentes sobre la educación de las clases dominantes enfocada a la formación política. La enseñanza se expresa de padre a hijo, aunque no se limitaba al seno familiar solamente, sino que el maestro solía llamar al discípulo hijo. Así era el carácter de la enseñanza antigua, transmitida de generación en generación, es decir, oralmente. En el papiro de la enseñanza para Cajemi, escrita entre el 2654 y el 2600 a.C., el visir se dispone a enseñar a sus hijos donde les dice que todo lo que está escrito en este libro lo escuchen tal cual, como él les ha dicho. Se aprecia una enseñanza basada en la memoria, o sea, memorística, en la que los alumnos deben guardar una estricta disciplina para recitar las enseñanzas del maestro, en este caso su padre. Otro aspecto importante de la educación de los políticos era la oratoria. Ya vimos aquí que además tenían un fin pragmático, el convencimiento de la gente para que trabajaran en condiciones adversas. Por ello, señalaba que sin la oratoria no se obtenían riquezas. Es decir, que al estudiar la oratoria, los políticos tenían una manera de convencer al pueblo, a la gente, ¿sí? La escritura era otra área importante en la educación de la élite. La oratoria era para los políticos, ya que era esencial, el arte de convencer a la gente, es lo que les estaba comentando. La tarea del escriba era muy particular, los textos eran considerados sagrados. Ellos eran personajes cercanos al faraón, se encargaban de leer, interpretar y escribir en los papiros. También se encargaban de la instrucción de los hijos del faraón o una serie de tareas que en aquella época era consideradas de gran prestigio y dignidad. También aquí con ellos jugaba un papel muy importante la educación física de las élites egipcias. Eran actividades como defensa personal, natación, gimnasia,
No se les permitía consumir ningún alimento por la mañana antes de haber cubierto una carrera de 180 estadios. Por último, la educación militar no era exclusiva para las élites. La guerra implica el riesgo de morir, así que destinaba más para la gente del pueblo. Las primeras escuelas estaban dentro de los palacios del faraón. Se puede hablar de escuela, un espacio sistematizado e institucionalizado. El desarrollo de la escritura egipcia refleja la complejidad de la cultura, ya que los conocimientos no solo se transmitían oralmente como en las culturas arcaicas. Conservaban el conocimiento en los rollos de papiro. Por último, existe otro espacio en la educación, como los hogares egipcios. Aquí vemos que se conservaba la educación para las élites, que estaba conformada por el faraón y sus hombres del palacio, como lo eran los nobles y los sacerdotes. También existieron áreas especializadas como la ingeniería y la astronomía, igual reservadas para las élites. Esa sería mi presentación del primer bloque de la licenciatura de Ciencias de la Educación, respecto a la materia de Historia de la Educación. Gracias.